Bien, gracias. El día de hoy vamos a presentar todo lo que es el tema tecnología educativa en la educación técnica, no sin antes hacer un preámbulo de lo que la tecnología educativa se direcciona en un enfoque pedagógico. Anteriormente, antes que salga el constructivismo, teníamos una tecnología educativa que partía de una tecnología educativa sistémica. Esta tecnología educativa sistémica, aplicados en los años 70, 71, cuando a nivel del mundo se manejaban distintas corrientes que daban sostenibilidad a lo que era la tecnología educativa. En este caso podemos hablar teorías de Dewey, Pestalozzi, Vygotsky, Ausubel, ¿no? Entonces, de tal forma de que cada uno tenía distinto enfoque, pero que todo era en bien de la educación. Entonces, nosotros hemos tenido en el Perú hemos tenido unos hechos muy importantes que pasaron y que dejaron bastante huella en el trabajo mismo de la tecnología educativa en sus inicios. El hecho más importante fue la revolución de Juan Velasco Alvarado, cuando se aplicó pues, la tecnología educativa programada, sistematizada en el INIDE, ¿no? Era un centro donde prácticamente estaban todos los mejores cerebros de la intelectualidad en cuanto a la pedagogía a nivel nacional. Y bueno, ahí se hicieron bastantes trabajos, sacaron textos, libros, no solamente en la tecnología educativa, también en la investigación. Hubo muchos avances que se hizo en el INIDE, Walter Peñalosa, Alfonso Rodríguez, Edgar Valdivia, eran pues grandes pensadores que estaban en esos momentos y recogieron pues aquellos enfoques que nos permitían ejecutar una tecnología educativa en beneficio de los estudiantes. Entonces trabajaron todo lo que es una teoría con las experiencias de Skinner, por ejemplo, ¿no? El trabajo de Pavlov, las experiencias propias mismas, cuando a toda acción, ¿no? Toda acción tiene una reacción. En este caso se hicieron experimentos, inclusive se tomaron ejemplos, ¿no? De Pavlov, la salivación, el toque de una campanilla, como un perro salivaba, ¿no? Entonces, estos experimentos casi llevaron pues a la educación, de tal manera estaba la palabra estímulo y aprendizaje, guión aprendizaje. Entonces, habíamos que estimular para tener el logro de un aprendizaje. Entonces, se manejaron estos conceptos para dar pie a una tecnología educativa. Posteriormente ya hablamos de la era de la revolución industrial, enfoque de lo que es, ¿no? En sus inicios. Empieza a detallarse y estudiar la era antes era de la era de la agricultura, luego la era de la revolución y luego de la era de la informática. En la era principiante que se inició en la era de la agricultura, se empezó a analizar cómo es que se dio el aprendizaje, ¿no? Pero yendo directamente a lo que en esos años había, se trajo todo un modelo de lo que en España, en Francia, se daba, ¿no? Inclusive hasta ahora perduran algunos cánticos en inicial, por ejemplo, ¿no? De lo que arrastra por años. Y esto en Latinoamérica, pues, repercutió bastante. En el Perú se sigue manteniendo. Un ejemplo, ¿no? Cuando nosotros escuchamos, ¿no? Tengo una muñequita vestida de azul, con un, así, ¿no? Carambas, que se sigue cantando, ¿no? Y otros cantos que son reflejo, pues, de esta parte de la cultura. Recordar que en ese entonces también ya en el mundo y en el Perú, ¿no? Se creó la primera universidad, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Donde los hechos para graduarse, titularse también eran con hechos muy tenían pues una resonancia única, hasta se terminaban con una corrida de toros, festejaban así, y era pues una educación netamente memorística, repetitiva, ¿no? Comunicación, el arte, música, pues bueno, que en sí pues tenían una época de oro. Entonces así fue trasladándose en todo lo que, estamos hablando del Perú, ¿no? Y luego entramos pues a la era de la revolución industrial, ahí donde se da fuerza a dos grandes potencias, Estados Unidos y Rusia, que manejaban sus distintas tecnologías, sobre todo en la base teórica de lo que se maneja, ¿no? Entonces estamos hablando en Rusia, Makarenko, el gran ideólogo de la tecnología, muchos aportes que da. Y entonces en Estados Unidos manejamos Skinner, ¿no? Entonces ahí es donde estas dos potencias se generan, ¿no? Entonces ahí es donde se da la tecnología educativa sistémica y se recoge pues muchas de las experiencias de muchos ideólogos de la tecnología educativa. Y así es, va generando estos cambios
Y bueno, en ese entonces inclusive el reflejo era tener grandes unidades escolares, grandes complejos politécnicos, donde englobaba una sola dirección y manejaba todo un complejo grande. Y esto era así. Ahora en la actualidad ha cambiado eso. Muchas instituciones se han desagregado. La secundaria tiene su director, primaria tiene su director, primaria. Es decir, cuando se puso en un solo sitio un politécnico, ¿no? Donde englobaba inicial, primaria, secundaria y lo que estaba manejando. Eso fue de grandes unidades. Del ejemplo de esto repercute ya en la educación técnica, los que egresaban, habían dos tipos de educación, ¿no? Los que se formaban científico-humanísticos y aquellos que eran netamente de una institución educativa técnica. Entonces tenemos muchas de las experiencias de las instituciones industriales que ha habido, que en la actualidad prácticamente ya se han fusionado y por lo que sucede es de que ya se han vuelto pues en instituciones científico-humanísticos, como que no le dieron peso, se fue liquidando la educación técnica. El reflejo más grande es en la revolución de Juan Velasco Alvarado, cuando ya se hizo convenio en el Perú, estamos hablando con lo que es Estados Unidos, se hizo un convenio con SCAN, ¿no? Entonces trajeron las máquinas, ahí también estaban los modos húngaros, y se implementó en todas las instituciones técnicas a nivel nacional con un tipo de tecnología que permitiera formar a los estudiantes, prepararlos para la inserción al mercado laboral, al mundo del trabajo, ¿no? Productivo. Esa es la parte más importante que, bueno, y posteriormente se fue perdiendo esto porque también hubo reclamos tanto también en ese entonces de SUTEF, que era una reforma educativa que provenía de un gobierno golpista, etcétera. Fue una situación tal que de ahí los grandes tecnólogos del INIDE hicieron muchos aspectos importantes en elaborando pues la producción intelectual, de qué manera se podía mejorar. Ya cuando entra Morales Bermúdez, prácticamente ya comienza a desaparecer. Si hacemos una historia de todos los presidentes que ha habido, poco a poco han ido liquidando la educación técnica. Bueno, con el paso de los tiempos vemos nosotros que esta gran teoría manejada, enfocada a lo que es en la era de la revolución industrial, termina, ¿no? Con todo el potencial del conocimiento, con toda la aplicación de la educación curricular, con lo que fue la caída del muro de Berlín. Y luego también estaban otros hechos importantes que ocurrieron a nivel del mundo. Y con el tiempo se da paso pues a toda una educación de cambio informático, ¿no? La era de la revolución, ¿no? De la informática. Entonces ya la educación comienza a direccionar de otra manera. La tecnología educativa ya hace uso de la informática como fuente única, ¿no? Entonces ahí se ve un gran cambio y se genera otro tipo ya de pensamiento, donde este pensamiento va más allá de lo que de repente el hombre, la humanidad haya pensado. Entonces, ahí es donde ya en esta época que estamos actualmente se fusionan todas aquellas teorías, se fusionan y aparece el constructivismo, ¿no? Constructivismo como base teórica, filosófica, pedagógica de una tecnología que va a generar pues otra visión del mundo. Y ahí nace pues lo que estamos viendo actualmente y es pues la era de la informática y nace el constructivismo y este constructivismo relacionado a lo que es el involucramiento y el holismo, o sea, es otro tipo ya de pensamiento y actualmente estamos pues un cambio único a nivel del mundo en cuanto a la educación. Hacemos también un análisis muy frío en el país, si bien es cierto, nosotros ya partimos de esta época, encontramos los diseños curriculares que si bien es cierto están bien elaborados, no es nada malo a nivel de Latinoamérica, están bien direccionados los diseños curriculares, pero cuando hacemos un análisis de los resultados de PISA, cómo estamos nosotros en comunicación, matemáticas, nos hace pensar que está fallando, qué es lo que es posible que nosotros no hayamos visto desde el Ministerio de Educación, y pues hay un análisis muy frío. ¿Somos malos los docentes? ¿Son malos los estudiantes? ¿Hay problemas de aprendizaje? ¿No hay formadores? Y eso es una tarea única que está ocurriendo en el país. Y nosotros que somos educadores hemos ido evaluando en todos los colegios, en las grandes unidades, colegios nacionales, instituciones que prácticamente están tomando el diseño curricular como parte importante de lo que determina el proyecto educativo nacional. Y no hay pues lo que nosotros queremos. La mayor parte de los estudiantes no logran culminar esos objetivos que exige la universidad. Nos hemos aislado de la universidad pide
ciertos requisitos, ciertos estándares de calidad para poder postular a una facultad. Y el estudiante necesariamente, a través de sus padres de familia, comienzan a matricular academias de preparación universitaria, porque ahí sí se da un enfoque netamente, ¿no? De lo que es ciencias, de lo que tiene que prepararse un estudiante para poder postular a la universidad. Entonces, desde ese punto de vista, quisiera, mis estimados colegas participantes, que puedan ustedes analizar si en verdad ese diseño curricular responde a las expectativas que genera el mundo globalizado y tener en cuenta también fríamente así, ¿no? ¿Qué está pasando en el Ministerio de Educación? Cada año y pasan el tiempo, esos estudiantes lograrán los objetivos, tal como sale con ese diseño curricular. Ese es el punto importante que yo como padre de familia también lo analizo, ¿no? Termina mi hijo y veo de que no responde. Si bien es cierto hay rutas de aprendizaje, si bien es cierto hay un trabajo netamente de las grandes unidades, pero en el fondo no hay una educación de calidad en el sentido no de lo que el docente expresa, sino de lo que a puntillas tiene que cumplir todo lo que el Ministerio de Educación está programando. Poco, casi nada, pues la diversificación curricular en un 30% satisface, ¿no? esa demanda de necesidad del estudiante. Lamentablemente termina su quinto año de secundaria, obligatoriamente tiene que ir a prepararse en una academia preuniversitaria para lograr un puesto en la universidad. Es eso. Algunos momentos también, como los colegios técnicos han ido desapareciendo, prácticamente también los muchachos ya no tienen como antes, en los años de la revolución industrial en el Perú, en la época de la reforma educativa, los muchachos salían con un título, de inmediato se podían insertar. Entonces, ahora en los CEPROS sí está dándose ahora, ¿no? La titulación, todo, pero esos son manos de obra calificada de un operario, un ayudante, ¿no? Esa es la terminología que se le da. Entonces, hay mucho que hacer en el país desde la elaboración del Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones, y eso no se ha hecho en el país, no se ha hecho. En verdad, no hay los expertos en, así propiamente dicho, en educación, que así como el Consejo Nacional de Educación está reuniéndonos a todos nosotros para hacer un proyecto a futuro al año 36, debía haber exclusivamente en el Ministerio de Educación un trabajo con todo lo mejor de lo que es el pensamiento de la formación inicial, primaria, secundaria, tecnológicos, parte que están los CEPROS y superior. Entonces, hacer un catálogo nacional de tal manera todo lo que se da en inicial tenga repercusión en primaria y todo lo que es de primaria, estamos hablando de matemática, comunicación, en secundaria se vaya relacionando con otro tipo de competencias y tal suerte de cuando llegan a institutos de igual manera, ¿no? Y en la universidad, esa cadena como que no lo vemos en el país, y tampoco nos los han explicado. Y si bien es cierto, hemos recibido capacitaciones de cómo manejamos nosotros las capacidades, los indicadores, nos dan pautas cómo hacer nuestro plan de estudio, hablamos también de las unidades didácticas, las sesiones de aprendizaje, es cierto, está bien, pero eso está ahí, pero jamás hemos hablado de una profesoría o un catálogo nacional que parta desde inicial, primaria, secundaria, de tal manera que hay una secuencia. Si yo en inicial le enseño al niñito con los cubos, con los juegos, a contar, o saber algo de lo que es la agrupación de objetos, todo, en la primaria ya le enseño pues el uno más uno más 2 como que va a la suma y resta, ¿no? Y en secundaria, un poco más elevado, ¿no? Lo que son combinaciones. ¿Ya? ¿Y para qué? Si nosotros vamos a formar la educación técnica, ¿para qué yo le puedo enseñar, ¿no? En primaria, eso de la conversión, ¿no? Lo que son pulgadas a milímetros, pulgadas a pulgadas, etcétera. Llega a secundaria y en secundaria ya se le da un poco más fuerza, ¿no? ¿Para qué le sirve? Si ese muchacho está estudiando, por ejemplo, mecánica automotriz o hecho mismo cosmetología, corte y confección, ¿dónde le va a servir? La suma, por ejemplo, ¿para qué? Para medir las medidas de la tela, por ejemplo, medir la varilla de un fierro para cortar, cómo manejar la regla graduada, cómo suma, resta, va viendo ahí. Entonces, eso es lo que no se ha visto, pues, ¿no? Y se van mejorando todas esas competencias y cuando llega al tecnológico ya será directamente ya la capacitación de la conversión de la geometría, ¿no? Una geometría que haga cálculos con la trigonometría, de tal manera que le permita hacer cálculos y directamente ir a un torno, una fresadora,
y hacer el engranaje, hacer tal como hemos aprendido en la geometría, aplicarlo directamente a la práctica. Y en lo que es la universidad netamente hacer la ciencia, ¿no? De la composición de los químicos, la composición de los materiales, la composición. Entonces, esa cadena no lo vemos como en algunos países le han hecho como una escalera que sube arriba y se logra los objetivos. Así es de que nosotros podemos analizar cómo tenemos que ver que la tecnología educativa, pues en la educación técnica, ha tenido distintos procesos. Dicho este preámbulo, voy a empezar con mi exposición el día de hoy en la parte de la introducción. Entonces, ya haciendo un paréntesis de la introducción que he hecho, hablamos de la tecnología educativa en términos generales. En términos generales, desde el momento que ya, en estos momentos de la etapa de la globalización, estamos viviendo. Entonces, han pasado por 5 etapas. Mire, la primera etapa de la tecnología educativa se combina con el uso de ayudas como gráficos, mapas, símbolos, modelos, ¿no? Y materiales concretos. Entonces, aquí el término de la tecnología educativa se utilizó como una sinónimo de ayudas audiovisuales. Quien no recuerda esta primera parte, ¿no? Cuando se hizo las capacitaciones del nuevo enfoque pedagógico, cuando iniciamos los maestros a alinearnos a cómo debía ser la enseñanza, en Guampaní hubo muchas reuniones donde prácticamente se manejaban hasta las diapositivas, ¿no? Los papelógrafos, ¿no? Entonces, muchos dicen papelotes, papelotes es algo despectivo, papelógrafos del término común, se comenzó a utilizar, inclusive el Ministerio de Educación hizo la implementación, regaló un montón de aparatos para pasar las audiovisuales, así. En la segunda etapa de la tecnología educativa, que está asociada con la revolución electrónica, con la introducción y establecimiento del hardware y software. Entonces, esos años ya estamos hablando de la época de Fujimori, cuando nos regalaron las computadoras, ¿no? Entonces era la 276, la 36, como que hay inicios. A todos los colegios nos regalaron. Fue el inicio ya, para poder transformar esta tecnología, para poder enseñar a los alumnos con equipos electrónicos. En sus inicios casi nosotros no dimos tanta importancia, en algunas instituciones fue difícil, no había capacitación y solo, si hubo, fue en forma limitada, no se abastecían a nivel nacional, pero ya se comenzó a trabajar con los hardware sofisticados que nos empezaron ya a regalar. Ahora, el uso, acá anotamos que el uso de varias ayudas audiovisuales como el proyector, este proyector, como vuelvo a repetir, ahí utilizábamos las láminas, etcétera, etcétera, ¿no? Linternas mágicas, grabadoras, radio, televisión, bueno, trajo pues un cambio revolucionario. En el país, sobre todo en el país, fue donde nosotros empezamos ya a tener ese tipo de implementación por parte del Ministerio de Educación, que en algún momento como dicen, ¿no? Nos ayudó para poder apoyarnos en la enseñanza-aprendizaje. Y queda claro, mis estimados colegas, cuando hablamos de enseñanza y aprendizaje, la enseñanza que nosotros aplicamos a través de la tecnología educativa es cómo el maestro se prepara, la enseñanza que el maestro va a hacer. Voy a enseñar a través de qué, audiovisuales, de videos, una transmisión de qué, pues es la enseñanza, ¿no? Y el aprendizaje es cómo el estudiante va a aprender sus estilos de aprendizaje. Es el punto importante que nosotros estamos viendo. Ahora, una vez ya detallado esto, ya nos centramos directamente a lo que actualmente se está viviendo, es la tecnología educativa. La tecnología educativa es definida, ¿no? Como el espacio intelectual pedagógico que estudia los medios y las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, este espacio intelectual pedagógico también está relacionado, mis estimados, en la formación del maestro, cómo llega a los estudiantes. Ahí podemos determinar nosotros el desarrollo del cerebro humano a través de la reacción de las neuronas. Una neurona, un cerebro, bueno, lo que estamos hablando del cerebro, tanto el lado parietal o occipital, tiene reacción en el cerebro. En el cerebro se produce, ¿no? Todo un espacio intelectual pedagógico. Entonces, cuando hablamos de que queremos llegar al estudiante, entonces, ¿de qué manera, ¿no? Esta tecnología de información va a revalorar y va a desarrollar el cerebro? Entonces, ahí los estudiantes tienen que estar preparados, ¿no? Entonces, esta parte muy importante es que se ve en la educación. Ahora, esta tecnología educativa desarrolla, primero, tenemos que desarrollar las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Cuál es su impacto? ¿Cuál es su impacto, no? Ahora, la educación formal o escolar también. En esta parte vamos a hacer un índice por qué, ¿no? Cómo se desarrolló la tecnología educativa en este espacio. Entonces, en la educación no formal, de igual manera, como que también
tiene un espacio intelectual, la tecnología educativa. En la educación informal de igual manera, en la educación a distancia, en la educación superior. Fíjense que son distintos momentos que nosotros vamos a ver que la tecnología educativa tuvo su impacto. Bueno, vamos a continuar. Ya, bueno, vamos a empezar con el primer punto que he tratado. En el primer punto que he tratado es tecnologías de la información y la comunicación. En este punto, según Murray James, ¿no? Las tecnologías de la información y las comunicaciones. Para almacenar, recuperar y transmitir, dice, mire, es la aplicación de ordenadores y equipos de telecomunicación. Para almacenar, dice, para almacenar, recuperar, transmitir y manipular datos. ¿Qué entiendo yo por almacenar, recuperar, transmitir y manipular datos? Prácticamente esto nosotros hemos visto cómo ha avanzado la ciencia y ha sido utilizado en negocios y las empresas. Y el requisito importante para esto es que todos nosotros tenemos que capacitar desde cero. Actualmente, por ejemplo, se ve dos casos importantes. Antes era importante estudiar computación informática, ahora no. Ahora las han cruzado de tal manera que el mismo Ministerio de Educación ha desaparecido lo que como especial computación informática ha hecho que obligatoriamente todos los docentes deben saber computación informática. ¿Por qué? Porque ese es el proceso que nos ha enseñado y nos ha dejado como secuela lo que es el COVID. Entonces, esta preparación de las tecnologías de la informática prácticamente enfatiza que las comunicaciones son unificadas para unificar la integración de los servicios de la telefonía. Asimismo, tenemos nosotros, cierto, que ya manejamos el correo electrónico, el correo de voz, el fax. Son aspectos importantes que dio un giro de 360 grados para que todos los maestros, los estudiantes, tengamos que estar preparados ahí. Otro punto importante, el hecho mismo de las telecomunicaciones. Nosotros sabemos que las telecomunicaciones que están relacionados a todos los aspectos aquí de las señales inalámbricas, lo que tenemos, las líneas telefónicas y las computadoras, y el hecho mismo de los software necesarios para el almacenamiento de sistemas audiovisuales y producción audiovisual, prácticamente ha hecho que nosotros tengamos la cantidad de conocimiento, la cantidad de información en todos los aspectos. Si estamos hablando netamente en lo que es educación, existe ya también bibliotecas virtuales donde se almacenan todo tipo de conocimiento de todas las matemáticas. En lo que es la enseñanza de Peter Drucker, en su libro, ¿no? Habla también él de las etapas de la era de la revolución también de la educación. Ahí también se ve el punto esencial, cómo es que se va a acceder a ese almacenamiento del conocimiento a través, pues, prácticamente de un botón, que lo que queda el resto de nuestras vidas no alcanzaría a ver todo lo que se ha almacenado y todo lo que el ser humano está produciendo. Día a día, segundo al día, se está produciendo una información en todos los campos. Actualmente se viene implementando a todas las instituciones de educación superior las bibliotecas virtuales. Simplemente entra un software, entra una clave, usted tiene acceso a todo el curso de química, de física, en todo. Y así, entonces se está viendo un cambio vertiginoso en cuanto a las tecnologías de la información. Inclusive hay un software que si hace una pregunta, quiero saber cómo se realiza la conversión de pulgadas a milímetros, por ejemplo, los que estudian mecánica. De inmediato, la computadora busca información y le contesta. Entonces ya hemos llegado pues a un punto tal de que nosotros vamos a ver la gran revolución. Entonces este caso es el shock al futuro, ¿no? De Alvin Toffler. Ahí vemos la gran revolución del conocimiento que se va a generar paulatinamente. Entonces la tecnología de la información y la comunicación está avanzando vertiginosamente. Ya el celular pues ha eliminado la radio, televisión, muchas cosas que en un solo aparato tenemos todos esos accesos a la información
De igual forma, ¿no? Si en estos momentos estoy comunicado con ustedes, estoy frente a mi laptop, pero muchos de los colegas posiblemente estén en calle o estén en el parque y están con su celular, ya tiene el acceso directo a lo que puede haber. Entonces se genera más cambios de lo que puede haber. El hecho mismo también que nosotros vemos en la era industrial, se están formando robótica, telecomunicaciones, la mecatrónica, entonces la futurología. Entonces las universidades tienen que dar un gran giro a la nueva forma de la tecnología educativa, en este caso de la información y comunicación formal, personas que vayan a insertarse en el mercado laboral. Y para eso mucho depende de los planes curriculares que estén relacionados a las unidades didácticas. Y estas unidades didácticas tienen que tener relación, qué tipo de máquinas, equipos van a hacer. Si nosotros vamos a hacer un trabajo X en mecatrónica, por ejemplo, actualmente todos los carros eléctricos tienen unos software electrónicos. Entonces, las instituciones educativas tienen que cambiar. Por eso les decía que los planes curriculares del Ministerio de Educación no responden a lo que se exige en el mundo moderno. Necesariamente tenemos que dar un curso de capacitación. Y el mercado dice eso. Ahora, en la reparación de celulares, hasta hace 5 años atrás, no había esas opciones en el país. Muy pocos daban eso. Entonces ya se hizo un cambio necesario y se hizo los planes curriculares. Entonces, esta tecnología educativa va cambiando dependiendo de las exigencias del mercado laboral. Esto es lo que podemos definir en cuanto a la tecnología de la información. El otro aspecto que habíamos mencionado también, la educación formal. La tecnología educativa también se usa en la educación formal. Entonces, la educación formal se refiere al sistema educativo estructurado y organizado. Entonces, cuando hablamos de educación estructurada, propiamente estructurada, vemos que parte de un lineamiento estructurada desde un diseño curricular nacional que se imparte a todo el país, a las direcciones regionales de educación, y ellas se encargan de pasar a las UGELs, y las UGELs van a las instituciones educativas y ahí comienzan a hacer un plan estructurado, alineado, que deben cumplirse. Entonces, y está organizado. Entonces, ahí están qué se debe dar, cómo es que se debe hacer. Entonces, eso se imparte en todos los colegios y universidades y otros establecimientos educativos. Entonces, cuando llega ahí, cada docente tiene que hacer su sesión de aprendizaje para llegar a los estudiantes. Entonces, es la educación formal. Y sus características son, es obligatoria y gratuita en muchos países. Estamos en América Latina, que están dando, ¿no? En algunos es totalmente gratuito, ¿no? Se imparte en un ambiente institucionalizado y estructurado, donde están las reglas, tienen todo su gestión institucional, gestión pedagógica, y responde pues a una estructura de lineamiento político que lo dan los ministerios de educación. Se basa en un currículo establecido y un plan de estudios. Entonces, este currículo establecido, vuelvo a repetir, se hace en el Ministerio de Educación, el diseño curricular nacional, ¿no? Y bueno, de este diseño curricular nacional, como vuelvo a repetir, llega a la DREP, UGEL, a las instituciones educativas, donde nos dicen, bueno, usted tiene acá el diseño curricular nacional, a lo que está aquí, ahora van a trabajar y van a poner ustedes el 30%, van a diversificar. Bueno, esa es la parte que nos dice el Ministerio de Educación. Bueno, otro punto importante es si se otorgan certificaciones y títulos académicos por completar estudios, es cierto, ¿no? Se enfoca en el desarrollo cognitivo académico del estudiante. Esto lo que los ministerios de educación a nivel de Latinoamérica prácticamente son los que se imparten a nivel nacional. Bueno, bueno, hablando de la educación no formal, ¿no? Según Diana Cortés de la Universidad Autónoma de México, manifiesta que la educación no formal, ya estamos hablando de la no formal, mis estimados, es aquella que no sigue los lineamientos de un currículo establecido y no está regulada por un sistema educativo formal. No está. Pues prácticamente ahí se hace referencia a todas aquellas actividades que se llevan a cabo fuera del ámbito escolar. Y es cierto, ¿no? Nosotros vemos esta educación no formal. Y una de las grandes características de la educación no formal es no tiene un programa definido. En el momento se programa algo que está listo, bueno, comienza, ¿no? No está certificada, no certifica. La expertise es del momento, ¿no? No está regulada tampoco ni controlada, nada, absoluta. Se basa en la experiencia y las necesidades del alumno y se enfoca en habilidades prácticas y en la adquisición de conocimientos específicos. A este punto podemos decir, cuando nosotros los profesores de educación técnica manejamos, siempre hay ferias de ciencias a nivel nacional, feria de ciencias. Yo soy partícipe también como jurado y muchos encontramos nosotros que nos presentan todo tipo de productos, de distintas carreras, de distintas especialidades. Entonces uno tiene que ser muy didáctico
no es posible que yo pueda confundir una educación no formal y una no formal. La formal te presenta toda una secuencia, cómo desarrollas el proyecto hasta llegar al objetivo. Desde el momento que interpretas el plano, compras material, haces su rayado, comienzas a hacer la coser, la verificación, acabar, al final, bueno, hasta la vaporización. En el no formal, pues no, es la experticia de un artesano. Sin haber él pisado la institución, ha adquirido pues de la experticia, ¿no? Ha aprendido, es un artesano, no lo hace pues bien y dice maravilla, pero esa es la experticia que ha sido pues prácticamente aprendida de la informalidad, ¿no? Otro punto importante, dicen, puede ser brindada con una variedad de entornos. Es cierto, dependiendo dónde está el estudiante o la persona. Muchos agarran una experticia, por ejemplo, los que están ahí cambiando las llantas de los automóviles, carros. Ahí está, ¿no? Otros también, lo que puede hacer como tipo máquina, como robot, comienzan a trabajar y comienzan a agarrar una experticia, ¿no? Entonces puede ser libre o pagada, dice, ¿no? Y puede ser de educación continua. Entonces, es no formal. Entonces, tenemos que decir que no tiene un programa definido. Puede empezar de la forma, el inicio, o sea, de un momento deductivo, ¿no? De lo mayor a lo particular o, ¿no? Un método inductivo de lo menor a superior. Entonces, son expertices que se generan en la educación no formal. Otro aspecto informal, de la educación informal. Cuando hablamos de la educación informal, es aquella que se recibe fuera del sistema educativo tradicional, como en el hogar, en la comunidad o en el lugar de trabajo. No está estructurado ni planificada de manera sistemática, sino que se adquiere de una manera espontánea y natural a través de la experiencia y el aprendizaje continuo. Constantemente, por ejemplo, yo veo una institución donde estoy, tenemos nosotros nuestra granja de alpacas, nuestra granja de ovejas, nuestras granjas tenemos de cuyes, ¿no? Y no solamente eso, tenemos también todo lo que es un huerto informal. Entonces, algunos que tenemos personas que contratamos para que cuide las alpacas, no los estudiantes, ¿eh? Porque los estudiantes están formados, saben en qué momento hay que tratar, en qué momento hay que poner la vacuna, en qué momento dosificarlos, etcétera, etcétera, saben todas las trasquilas, ¿saben? Pero cuando contratamos a personas fuera, porque lamentablemente el Estado peruano no nos pone pues muchos personas de servicio, ni muchos auxiliares, y con los recursos propios muchas instituciones contratan. Entonces ahí vemos, esas personas lo contratamos, ¿sabes hacer esto? Sí, sí, ¿y cómo lo han aprendido? Mire, fíjese, ¿no? Bueno, no, ni siquiera han pisado ni siquiera pisaron la institución, saben qué hacer. Inclusive a nosotros nos dicen, ¿no? Ha salido la luna, no deben ustedes plantar, sembrar nada, 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 porque el producto va a salir pequeño, va a florecer, va a ser todo verde, hermoso, pero el fruto va a ser menor. ¿Cómo sabes? Miren, por lo que aprendió fuera, ¿no? Que la luna está así. Entonces, son aspectos, igual también para pescar truchas o pejerreyes, de igual manera, ven la luna así, no, no, hay cosas que prácticamente es educación informal, ¿no? No lo han aprendido fuera de la experticia, ¿no? Dice, ah, caramba, el día de hoy está estrellado, va a helar. Miren, no, no pisó, simplemente porque aprendió así. Entonces, esas características de la educación informal no se basan en programas ni un plan de estudios de educación. No tiene objetivos y metas claramente definidos. No se evalúan ni se otorgan certificados o títulos. No se recibe de manera sistemática, sino se adquiere de manera espontánea. Y el aprendizaje de manera espontánea queda, si ese señor que aprendió de manera espontánea pisa la institución educativa y de pronto está llevando un curso X de calor, etcétera, etcétera, va a haber de espontánea. Aprendió que dar dos pasos adelante sin dar un impulso se cae, entonces algo espontáneo. O cuando una persona está planchando la ropa y de pronto pasa y se quema, entonces en forma espontánea aprendió el término de que quema, dolor. Ah, quema, dolor. Cada vez que va a ver eso, va a aprender, quema, dolor, es espontáneo. Pero ya cuando está en la institución educativa, va a decir que quema es el dolor que produce todo. Entonces ya hay una manera de aprender en ese punto, ¿no? Puede ser tanto consciente como inconsciente. Bueno, conscientemente lo hace sabiendo y lo hace, no, pues no. Inconscientemente de manera fortuita, como acabo de mencionar, ¿no? Se basa en la experiencia y el aprendizaje continuo. Constantemente uno cuando adquiere esa experticia, olvídese, por ejemplo, en Gamarra, en Lima,
uno se familiariza, no necesito pisar nada, ni una institución educativa, sé cómo debo pegar los botones al momento, sé cómo cortar, manejar la máquina, es así. Entonces, ahora, pero como están exigiendo ahora títulos, certificados, muchas de esas personas que informalmente están así, como que les obligan a las instituciones tener su título, algo debe tener. Incluso antes, cuando no había esa preparación, estamos hablando de personas que están trabajando en EMSA, en Electro, por ejemplo, ¿no? Hay operarios que informalmente están, ¿no? Están pidiendo ahora que estudien, quinto secundaria, por lo menos así. Ahora, esta educación informal se basa en la experiencia y el aprendizaje continuo. Puede ser tanto individual, colectivo, bueno, como que lo aprendan. Eso lo ven en lugares donde, en los pueblos jóvenes, donde ahí, pues, prácticamente hay esas ayudas humanitarias, ¿no? Puede ser tanto formal como no formal también. Bueno, también que rescata. Y es lo que estamos tratando de la educación informal. Otro aspecto importante también a través del tiempo, hemos visto la educación a distancia. En la educación a distancia se manejó la tecnología educativa a través de la elaboración de textos. Textos se programaban. Yo trabajé en la Universidad de la Cantuta como estudiante, pues se preparaban aquellos bloques de libros, se empastaban y trabajábamos al destajo ahí, ¿no? Para educación a distancia y tenían que ser repartidos en todos aquellos docentes que querían sacar su título en la Universidad de la Cantuta. Y esta educación a distancia se daba así, porque tenían que hacer un trabajo, ¿no? Estoy hablando exclusivamente de los docentes, ¿eh? Tenían que hacer un trabajo en aula y venían a complementar sus estudios. Entonces, a la Cantuta se daba en los meses de enero, febrero se daban. Entonces, veamos ya del punto global. ¿Qué significa lo que es educación a distancia? Es una forma de enseñanza que se realiza de forma remota, es decir, no existe un ámbito académico físico en el que se encuentran alumnos y profesores, sino que los centros educativos imparten enseñanza a través de un canal que suele ser virtual. Es la red que conecta e interrelaciona dispositivos electrónicos a redes computadoras. En la actualidad es cierto, ¿no? Se está dando esa educación a distancia. Lo que yo hablaba era de la anterior época de la reforma educativa, que así se entendía educación. Ahora ha cambiado, se maneja toda una red que conecta, ¿no? Con dispositivos electrónicos, ya viene preparados. Inclusive si uno quiere entrar directamente ahora de lo que es el trabajo, por ejemplo, en investigación, ¿no? Hablamos de todo lo que es planteamiento del problema, objetivos, ya lo encuentra hasta en videos, se encuentra ya preparado. Entonces uno se matricula en un curso y comienza a prepararse todo lo que hay, en todos los campos que existen de la parte industrial, mis estimados, ¿no? Entonces, la educación remota, que es a través del Internet, ¿no? Utiliza esas plataformas virtuales que actualmente también están pidiendo en las instituciones superiores, ya están pidiendo las plataformas, como es, a ver, los docentes en qué manera suben a la red el tema que han hecho. Ahora, lo otro también en la parte práctica, en los CEPROS, por ejemplo, ¿no? En los CEPROS, ahí está relacionado también cómo ellos suben también la parte práctica, todo lo que están viendo, los sitios web, aplicaciones de videollamadas, estamos hablando también. En un momento dado estamos ya en esa época. Entonces, en escuelas que aprenden de Peter Senge, ya en las escuelas de calidad, el maestro ya no hace clases, entra, reparte, simplemente pregunta y los estudiantes hacen la clase. Ya los otros están programados y comienzan a hacerse las clases. Esto tuve la suerte de estar por Estados Unidos, ¿no? En una de las grandes universidades. Habían centros de interés en una mesa, una pantalla gigante, alrededor de 4 computadoras, los estudiantes, y eran por circuitos y cada uno comenzaba a desarrollar los módulos que les entregaban. O sea, ya entregaban módulos y simplemente el maestro acudía cuando había un problema X. Entonces entré a un centro de informática donde preparaban todos unos software. Fue interesante ver cómo está avanzando el mundo globalizado, ¿no? Bueno, ahí preparaban todo tipo de trabajos para ser repartidos así. Entonces, para cerrar este punto, dice, ¿no? La educación a distancia puede darse en la etapa escolar, se da en la parte universitaria, posgrado, o cursos. Y es cierto, pues nosotros mismos que estamos ahorita participando, estamos viendo eso, los que estamos siguiendo maestría, doctorado, encontramos ya, eso es lo que estamos viendo. No quiero hacer propaganda, yo trabajo en una universidad donde ya lo preparamos nosotros los softwares y entregamos a los estudiantes, entramos en relación a distancia, estamos comunicados y comenzamos a hacer todo un trabajo de investigación, ya se llega a eso, ¿no?
Actualmente estoy trabajando en los planes de estudio, unos planes de estudio, estamos mejorando los itinerarios formativos, ¿no? Cómo se está haciendo el trabajo ya. De nuestras propias casas, entrando a todo un trabajo, ¿no? A distancia y se está aprendiendo. Entonces, eso es lo que estamos marcando en esta era de la globalización, un cambio vertiginoso de lo que es la educación a distancia y la mayor parte de nosotros tenemos ya cursos gratuitos, inclusive el mismo Ministerio de Educación ofrecen esta educación. Las universidades también ya están ofreciendo, ¿no? Especializaciones a distancia, le dan el enfoque prácticamente de aquellas competencias que que debe darse, ¿no? Entonces, valorar lo que actualmente se viene dando. Otro punto importante también, hay unas características que nosotros no debemos olvidar. Bueno, distanciamiento físico. ¿Cuál es una de las características de la educación a distancia? Hay distanciamiento físico. Existe una separación física entre el docente y el alumno, ¿no? Dentro de todo el proceso educativo. Prácticamente desde cualquier punto de vista, desde cualquier punto geográfico nos podemos comunicar. Pero este distanciamiento físico, si nos comunicamos, tiene que estar pues cerca de una red. Lamentablemente en el COVID hemos podido ver que el acceso a esta reunión desde un punto de vista geográfico no entraba lo que era Internet. Eso se vio en las partes altas, en todo lo que es el altiplano puneño, el centro del país, de igual manera parte de la selva, donde no tenían acceso a los estudiantes y como que había problemas. Entonces, esta interconexión pues de las redes, de las que nosotros dependemos actualmente, no tenían la cobertura. Y muchos países alrededor del país de nosotros, del Perú, tenían toda esa gran cobertura, inclusive gratuitamente tenían este servicio. Nosotros los peruanos debemos reconocer pues, que por años también una sola empresa pues globalizó todo y como que por ahí también hubo una gran dificultad. Eso se vio fuertemente marcado, mis estimados. No había esos. Ya conectaron los telecables inalámbricos, ¿no? Que comenzó ya últimamente que como que está, pero siempre hay caída de internet, hay, en algunos lugares pues no llega, ¿no? Casos, ¿no? En la altura, ¿no? Estamos en eso. Ahora, el otro punto importante es la característica de la educación a distancia, uso de medios electrónicos. Se emplean plataformas virtuales, ya habíamos dicho, libros digitales, apuntes en línea, online, acceso a tutores, videos y materiales audiovisual para transmitir conocimientos. Generalmente, estos medios electrónicos, como estamos viendo, lo aplican bastante lo aplica no quiero hacer propaganda, tanto el Senat y el TECSUC, y otras instituciones, bueno, universitarias, ya preparan listo sus textos y inmediatamente el software. Entonces usted va estudiando ahí, desarrollando el tema y contestando las preguntas. Entonces ya esos usos de medios electrónicos están al tanto. Inclusive también la misma máquina software le preparan un documento y con la misma usted va contestando las preguntas y va grabándose ya en la computadora y el que está en el ordenador monitoreando esto ya tiene la información inmediata. Otro punto importante también es ahora que el Ministerio de Educación ha mejorado también su sistema del sistema registra, tipula, entonces ya se eleva las notas y no da la oportunidad de que de repente se malintencione también, pues a veces el manejo de las notas de los estudiantes. Y otras universidades directamente también, termina el examen, inmediatamente se sube a la plataforma, inmediatamente se saben los resultados. Entonces, esto poco a poco en el país se está dando y es una forma también de poder determinar que la evaluación sea justa en los estudiantes. Otra característica también principal es su de tutorías y de apoyo estudiantil. Estas tutorías es importante, a veces se manejan en grupos, en equipos, dependiendo también de qué tema estamos haciendo, ¿no? Entonces, el tutor online, por ejemplo, ¿no? Es el que ayuda, entonces el que soluciona algunas dudas del proceso de aprendizaje. Entonces, esto se da, miren, a través de correo electrónico, he podido yo ver que se da en las universidades particulares, ¿no? Donde tienen ahí un tutor virtual, entonces el estudiante se está preparando en la pre-X, pre-tal, pre, entonces los tutores también entran a ver y pude observar, ¿no? Allá en Lima, ¿no? Tal universidad particular, bueno, tenía su tutor, a ver, cualquier duda, el estudiante decía que no podía resolver este problema y cómo que acudían ahí. Entonces, eso es importante saber que a través de esto se mejora o se absuelve dudas a los estudiantes, que bueno sería también en las instituciones educativas darlo, ¿no?
El curso de tutoría, pues más lo enfocan en aspectos personales, aspectos de que, ¿no? O sea, no ha habido una buena formación de qué es tutoría, ¿no? Cómo es que debe, no solamente es el aspecto de orientación de ética, responsabilidad, o por lo menos la tutoría tiene muchos aspectos. Entonces, las instituciones privadas son las que manejan eso en su mayoría y muchos que apuntan su logro, como en la anterior exposición hice alusión de que algunas instituciones, si bien es cierto, manejan el diseño curricular nacional, en el fondo de las instituciones, como no hay control, ellos hacen lo que buenamente necesitan y lo que el padre de familia paga para poder lograr que sus hijos ingresen. Yo tuve la suerte de trabajar en una institución igual, entonces yo le decía, ¿no? Padre, ¿sabe qué? ¿Qué hago con curso de comunicación? ¿Te ha saludado? ¿Habla bien? ¿Escribe bien? ¿Cómo están? Sí. Entonces ponle la nota. Pero si no tengo problema, no, acá estamos preparando para que se inserte en el mercado laboral. Acá tiene que saber bien soldar, bien manejar el torno, bien la fresadora y tiene que lograr el producto de acabado. Para eso se le da fuerte lo que es matemática, física, eso se le da. Ahí hay que tener que anotar. Y así los cursos, ¿ah? En verdad, no voy a decir qué institución, pero sí se hacía esas cosas porque veían que el diseño curricular nacional no funcionaba. Y la mayoría de ellos que salían, pues, eran prácticos, expertos, ¿no? Y así, son experiencias propias que estoy contando a ustedes. Otro aspecto importante también de la educación a distancia es el aprendizaje independiente. Sí, pues, un aprendizaje independiente, autónomo, ¿no? Prácticamente que cada uno va a hacer su tipo de horario que le convenga, en qué momento, ¿no? Entonces, asistir a clases pautadas, ¿no? Un día específico. Son aprendizajes independientes a escoger, inclusive dan, ¿no? Para esta capacitación de ustedes que están recibiendo en la tarde, en la mañana, en la noche, ¿no? Entonces uno genera dependiendo y sabemos que el público participante a veces no tiene tiempo en la mañana, en la tarde o posiblemente en la noche, entonces se genera. Y eso es así que se da. Entonces, ahora, por ejemplo, que están exigiendo muy fuerte, están exigiendo en las instituciones superiores, que los docentes, ingenieros, etcétera, profesionales, tengan lo que es el grado de maestría. E inclusive para ocupar cargos, tiene que tener el grado de maestría. Y para ser directores, por lo menos 5 de experiencia con grado de maestría o doctorado. Entonces, esto ha obligado a algunas instituciones a hacer pues, estos cursos a distancia que se generan esto, ¿no? Es un punto importante también. Ya hemos mencionado de los horarios flexibles, ¿no? Cada uno puede acceder en el momento que pueda. Como estos horarios flexibles están dados, están disponibles a todo momento, pero a determinada hora se cierran. Yo llevo el curso, por ejemplo, de dibujo técnico asistido por computadora. Hago mi tema, todo lo que es ¿no? Hacer engranajes, hacer vistas, etcétera. Entonces, termino mi clase y le digo, ¿saben qué? Ahora ustedes tienen sus instrumentos de dibujo, todo exactamente, van a subir, ¿no? La plataforma, en un horario flexible. Tienen a partir de esos momentos hasta las 11 de la noche. Programo 11 con 20 minutos. Pasado eso, tienen cero. Y fíjense cómo funciona. Otros entran a las 7, 8, de tal manera que en el último momento, y nunca me han fallado, exacto. Entonces son horarios flexibles que también ha generado esta educación a distancia y también que está al alcance de las personas que quieren superarse, ¿no? Otro punto importante es la optimización de tiempos. Prácticamente cada estudiante pues, es libre pues, del tiempo que va a utilizar, ¿no? Dependiendo, ¿no? En qué momento, ¿no? Cómo va a ir la institución. En la optimización del tiempo se ve en lo que es la capacitación determinada, que soy experto en tal, pero me falta perfeccionar, agarrar experticia en la lectura de planos. Entonces ahí tengo que ver mi optimización de tiempo, en qué momento lo puedo aprender, cómo lo puedo hacer, en qué, ¿no? Dependiendo también de la forma de estudio del estudiante. Estamos hablando de la forma de estudio del estudiante, ¿no? Es a menor costo, pues evitar pasajes, es tanta cosa. Mire, en la educación remota, pues es un menor costo, ¿no? Prácticamente no se va a prescindir de aulas, tampoco material impreso, es más barato, ¿no? Porque prácticamente el alumno no asiste presencialmente. Entonces el alumno ahorra tiempo, dinero, y no va a trasladarse pues de un lugar a otro. Entonces está en su casa, ahorró pasajes, ahorró tiempo, materiales, todo está ya en la computadora. Y ahora en la computadora manejan todos esos programas, ¿no? Que nosotros manejamos
en la pandemia, que nos enseñaron a guardar en qué archivo todo lo tenemos ahí, cómo preparar, sistematizar, ordenar, mapas mental, mapas conceptuales. Fíjense la forma de poder trabajar ahí. Entonces, eso es prácticamente a menor costo, prácticamente lo que iba, solamente pagar la mensualidad, ¿no? Alcance masivo, claro, llega a todos, todos, todos. Prácticamente gracias al ordenador y la conexión a Internet, pues prácticamente nosotros tenemos acceso a todas las opciones educativas. Desde cualquier parte del país del mundo podemos estar conectados. Es así, ¿no? Tuve la suerte de ser invitado a una ponencia en lo que es Suiza. Participé en todo lo que mi campo domina de las competencias tecnológicas y realmente el acceso era tal que ya el mundo globalizado ya no hay fronteras, mis estimados. Se ha cortado fronteras ya y prácticamente da acceso a todo lo que podamos tener. Todas las personas tienen acceso a eso. Y muchos de nosotros agradecemos pues a lo que esta pandemia nos haya abierto los ojos y hayamos programado y hayamos visto nosotros cómo ha revolucionado pues toda la educación. Bueno, ventajas de la educación a distancia, ¿no? Hay una ventaja enorme, permite acceder a la oferta educativa desde cualquier punto. Quiero capacitarme en lo que es corte y confección, lectura de lo que es diseño de planos. Quiero tal, pide usted, a cualquier oferta educativa. Uno va, por ejemplo, yo quiero estudiar una maestría en España, me voy al banco, tampoco voy a ese banco X, y a la cuenta de depósito, de inmediatamente me llega cualquiera, en verdad, está. Inclusive para México, en México hay investigación, uno va y le llega, mi estimado. Otro punto importante, suele ofrecer una oferta más accesible y variada a la educación presencial. Correcto. Es accesible. Ahora el mercado de la interactividad, el mercado de la venta de lo que es, se ha dado enormemente. Ahora, ofrece múltiples plataformas y aplicaciones para transmitir y acceder conocimientos para realizar trabajos en forma colaborativa. Es cierto, pero uno debe tener pues una buena laptop, una buena máquina computadora donde tenga acceso el cargador, el mismo almacenamiento que ya nos recomiendan, ¿no? Entonces, aunque ahora ya los últimos celulares pues traen pues una innovación enorme, ¿no? Es una de las grandes ventajas. Otro es ofrece flexibilidad porque el estudiante puede tomar las clases en el momento y en el lugar que le convenga. Es cierto, está el programa, como le digo, está abierto las 24 horas, pero se cierra el día siguiente a tal hora 000 se cierra. Ya no tiene acceso inclusive para reclamar. Hay un curso que tuve la suerte de participar, ¿no? Entonces, habilidades blandas y estaba programada a tal fecha, a tal hora, y podían bajar hasta tal punto todos los módulos. Pasó a esa fecha, nos hacían responsables, inclusive los exámenes listos, era cada clase expuesta, terminaba, tienen tantos minutos para contestar, y era de inmediato, ¿no? Entonces, dependiendo, pues, del curso que uno hay que llevar, ¿no? Bueno, permite el aprendizaje en el uso de plataformas virtuales, cierto, que acabamos de decir, ayuda al desarrollo de virtudes como la responsabilidad y organización, ya que los estudiantes deben hacerse cargo del proceso educativo. Como vuelvo a repetir, cada institución pone sus reglas al momento de empezar para que no haya quejas. A tal hora, tal hora, el examen, punto. Pasado esa hora, pues ya no hay reclamo, ¿no? Permite utilizar formas de enseñanza dinámicas, valiéndose de distintas herramientas y soportes audiovisuales. Esto depende de las personas que lo hagan. Motivador también, ¿no? Motivador, a veces con videos, otras veces, más que todo, mapas mentales, ordenadores visuales, en otras palabras, que lo hacen dinámico, ¿no? Hay bastantes formas, ¿no? Permite la formación constante de los... Sí, constantemente estamos en reaprendizaje, constantemente estamos en reaprendizaje. La palabra actualización como que queda un poco desfasado. Hoy estoy actualizado, mañana estoy desactualizado. Entonces, es la forma constante. Bueno, las desventajas de la educación a distancia, muy brevemente les voy a mencionar. Se necesita acceso a Internet. El que no tiene Internet, lamentable, y todavía nos ponen costos, costos. Ahora, los estudiantes universitarios necesitan pues tener acceso a Internet a su celular, ¿no? Con alta cobertura. Si yo pago 30 soles, como que no, debo pagar más para tener acceso, más línea, ¿no? Entonces, muchas personas a veces quedan pues en el aire. Se me cortó, se me fue el internet. Y eso lo hemos vivido, como digo, en la pandemia, que ya no funcionaba. Entonces, actualmente hay grandes bondades también ya. Los muchachos universitarios tienen pues toda esa facilidad. Inclusive en algunas universidades, bueno, el ejemplo con los San Marcos o la Católica. San Marcos maneja su propia red. La Católica también tiene ahí, ¿no? Uf. Ya la universidad propiamente agarró un código, entonces tanto el campus universitario, los estudiantes tienen acceso a todo eso.
bondades que dan cada universidad que se está dando, ¿no? Y eso ojalá que se generalice también en todas las instituciones educativas, y algunas sí la están haciendo, algunas grandes unidades escolares lo están haciendo, le están dando, ¿no? Ya el código de Internet, ya tenemos acceso a lo que está ahí. Bueno, otra desventaja, dificulta la interacción social del alumno con sus pares y puede llevar al aislamiento social. Bueno, sí, pues una desventaja enorme a veces, ¿no? No estar juntos, aislados, sentados mucho rato en el asiento, no hay ese roce social, como que un robot. Bueno, eso es cierto, ¿no? Muchas personas se han vuelto, inclusive con esta pandemia, llegaron hasta el hospital, llegaron a traumarse. Es cierto, mi estimados, ¿no? Creó, este aislamiento ha creado muchas cosas, colegas, que han dificultado en la salud. No resulta del todo eficiente. Bueno, es cierto, pues a veces en la práctica también, ¿no? En algún momento algunos cursos necesitan la presencialidad. Por ejemplo, todos los que estudiaron en la educación técnica, estoy hablando, mi estimado, de aquellos colegios técnicos, todo lo que era reparación electrónica, por ejemplo, la virtual hemos preparado, nos hemos esmerado los maestros, hemos preparado todo un software, hemos dado todo, pero sí es cierto, de repente pudo, que no pudo, pero en la práctica, cuando ya terminaron, y eso se vio en los alumnos de tecnológicos, los 2 años de la pandemia, el último año, como repercutió en la práctica, no había la práctica, mi estimado, una deficiencia total. Eso es la promoción, las promociones que han salido de los tecnológicos de la época de la pandemia son los estudiantes sacrificados, oye usted, son los estudiantes que no salieron con una buena experticia de trabajo. Es un caso muy, la práctica siempre es la práctica, mis estimados, pero por eso la educación a distancia llega a presencialidad, ¿no? No resulta del todo eficiente, como ya hemos dicho, eso implica la adaptación de los profesores y alumnos a herramientas y plataformas digitales. Constantemente estamos. Hay unos temas que sí, no hay problema, pero en algunos casos, ¿no? Implica adaptación a los profesores, bueno, se adaptan, ¿no? Bueno, puede ser una desventaja, ¿no? Algo monótono, robótico, eso, ¿no? Ya que como que uno se va esquematizando, ¿no? Entonces, pero a la larga tiene que salir pues de ese concepto. Tiene que haber otro desarrollo de la creatividad directo, no la práctica. Pero ya exagerando, pues digamos eso. Dificulta la enseñanza de capacidades psicomotrices, ¿cierto? Estoy viendo cómo se hace el desmontaje de un motor diésel. Lo estoy viendo acá. Oh, punto, vale. Pero está en mi cerebro, está en mi mente. Pero mis manos están ahí que no ha metido ni siquiera la mano, ¿no? Ni siquiera he agarrado un desarmador, una llave, no, nada. Entonces, dificulta, pues, no hay desarrollo psicomotriz, ¿no? Otro, disminuye la interacción alumno-profesor. En el momento, claro, ese momento, ¿sabe qué? Tengo una dificultad, las bujías están malogradas, ¿cómo puedo hacer el tono de la luz del encendedor? Algo, o no pasa gasolina, entonces como que disminuye, no hay ese tacto directo, ¿no? Estoy viendo pues en la pantalla, pero el hecho mismo en directo tengo que tocar, ¿no? Dificulta el proceso de elaboración de los alumnos. Puede ser en este caso cierto, porque a veces me tocó a mí, como le digo, en el dibujo técnico, ¿no? A ver, momentos, todos ustedes, a ver, muéstrame todas sus reglas, todito me mostraba en la pantalla. Bien, en estos momentos vamos a, todos enciendan sus cámaras, listo. También la regla tal, vamos a hacer un trazado con el lápiz HB. A ver, todos, muestren sus pantallas, ¿no? Y en algunos casos, pues, era imposible, pues, ¿no? Entonces, no era como ver globalmente en un aula, en las mesas de dibujo a todos y saber quién hace, quién no. Simplemente las pantallas estaban ahí. Y, pues, al tener la cantidad que nos exige el Ministerio de Educación, 30 estudiantes por aula, pues, no es como tener en otras instituciones europeas, ¿no? Donde hay 10 alumnos como máximo, 15, ¿no? Pues bueno, se puede evaluar. Precisa un entorno tranquilo dentro del hogar para que el alumno pueda tomar las clases o llevar, bueno, es un caso que muchos hogares, pues, tranquilos están haciendo en su cuarto, en su biblioteca, ¿sí? Son algunas de las desventajas que nosotros podemos encontrar. Ahora, otro punto importante también de la educación, bueno, hablando ya de la educación virtual, algunas plataformas o medios que utilizan la educación a distancia son, vuelvo a repetir, ya solamente voy a dar lectura más. Correo electrónico, ya hemos dicho correo electrónico, ¿no? El canal, pues, excelente que tenemos que utilizar. Correo, todo el mundo tenemos correo electrónico y dependiendo, ¿no? La mayor parte, pues, tenemos nuestro correo electrónico en Gmail, como dicen, ¿no? La plataforma, exactamente, las plataformas son creadas exclusivamente por la institución educativa
Y entonces ahí se utiliza en modo Google, Source, Google, Cloud, ya nos piden esto. Entonces, en eso están capacitando también a los maestros. En el mes de marzo los capacitan para poder subir a la plataforma todo eso. Las videoclases también, ¿no? Son videollamadas, ¿no? Entonces se hacen donde asitan los estudiantes, los alumnos, ¿no? Y puede darse de manera sincrónica, ¿no? Pueden ser grabadas, ¿no? Los audios también de igual manera, ¿no? De determinado contenido de tema pueden ser escuchados, ¿no? Prácticamente cuando el profesor lo requiere, ¿no? Videos, ni hablar, mis estimados. La mayor parte de nosotros que hemos visto los videos grabados de las exposiciones que han puesto en la pandemia. A ver, entonces, los de educación física, por ejemplo, hacían sus clases de videos, grababan, como hacían los estudiantes, todos deben participar. Hechos que también dejaron bastante huellas en nosotros, ¿no? Como recuerdo de lo que hemos vivido. Los foros, sí, no solamente los foros, seminarios, charlas, congresos también, ¿no? Entonces, en el caso de los de estudiantes de los foros, ¿no? Se utilizan plataformas online en las que se inscrito comparte información y opinión de distintos temas. Esos son casos que los foros importantes, ¿no? Que en algunas instituciones lo hacen, ¿no? Pero más se generan en instituciones grandes, en congresos, sobre un determinado tema a tratar, ¿no? Los foros que está haciendo la Comisión Nacional, ¿no? De Educación, el CNE, la Comisión Nacional, el Consejo Nacional de Educación, que está en los foros ahora invitando, inclusive están colgando a través del Face lo que están haciendo. Los chats, ni hablar, pues la mayor parte de nosotros utilizamos esta mensajería en línea, pero es común para todos nosotros, mis estimados, y es importante también cómo ha revolucionado y cómo ha permitido, pues, conocer en el momento, en el acto, ¿no? Los blogs se utilizan en sitios web especializados de distintas asignaturas, ¿no? Bueno, ahí estamos, ahí, ¿no? Las enciclopedias virtuales. Eso ya lo he manifestado, estas enciclopedias virtuales que se ha generado fuertemente y que ha logrado su impacto, mis estimados. Muchos de nosotros tenemos acceso a nosotros. En educación superior manejamos todo lo que es virtual también. Y es así, mis estimados, que este mundo globalizado que nos presenta las características propiamente dicho de aprender en la virtualidad ha hecho que tengamos ahora de conocimiento y de fácil, como que hace 4 años atrás casi la mayor parte de los maestros no tenían miedo de entrar, salvo los colegas de algunos de matemáticos, etcétera, que entraban, pero ahora todos estamos alineados a este gran cambio que ha generado la tecnología educativa, ¿no? Con el manejo de estos aparatos virtuales. Bueno, hay otro punto también de la semipresencial. Su mismo nombre, ¿no? Es una modalidad de enfoque educativo que combina las clases presenciales y actividades virtuales. Todos lo sabemos. Vuelvo a repetir, esta educación semipresencial podría relacionarlo con la educación que hace a distancia, en presencial, ¿no? Entonces, ahí se tiene la facilidad de tener acceso, ¿no? En el tiempo, ¿no? Acceder a recursos digitales, participar en actividades en línea y recibir orientación académica a través de plataformas virtuales. La característica, nosotros hemos manejado mucho en la pandemia el modelo asincrónico y el modelo sincrónico, pero algunos dicen, ¿qué cosa es asincrónico? Modelo sincrónico, como que nos repitieron varias veces y nos familiarizamos. A ver, modelo asincrónico. Ah, bueno, la enseñanza sincrónica es la metodología de aprendizaje que no sucede en tiempo real. Fíjese, es así como los estudiantes pueden hacer en línea los materiales de estudio, conferencias grabadas, ahí está, y actividades educativas elaboradas por los docentes u otras profesiones en cualquier momento, desde cualquier lugar. Eso es lo que ya está dado, hecho, acceso inmediato, ¿no? El modelo asincrónico brinda la posibilidad de adaptar su horario de estudio a sus necesidades y responsabilidades personales. Ese es el asincrónico. Entonces, maestro, ¿cómo lo vas a hacer? Asincrónico. ¿Por qué? Por estas causas. A ver, otro colega, ¿cuál es el modelo sincrónico? ¿Por qué? Se llevan a cabo sesiones sincrónicas en tiempo real, vistos. Es decir, para que haya un aprendizaje sincrónico, debe haber un grupo de personas aprendiendo y enseñando al mismo tiempo. Fíjense. ¿Hasta? Así es. Y esto se da de la misma, no, se da, ¿no? En la misma ubicación física o en el mismo entorno online, donde los estudiantes interactúan con sus profesores y compañeros a través de la videoconferencia, chat y otros medios de comunicación. Ahí estamos, directo, lo hemos vivido en eso, ¿no? A ver, el alumno tal, papito, explique usted, miren, ¿no? ¿Cuántas partes tiene el cuerpo humano? Bueno, otro, a ver, ¿qué tela vas a utilizar para hacer el ajuar de bebé? Oh, perdón, ¿qué lana vas a utilizar para el ajuar de bebé? ¿Qué lana? ¿Qué tipo de lana? A ver, ¿qué recomienda? Muéstrame, a ver, presencial tenía que mostrar.
Eso lo hemos vivido, ¿no? Directo, práctico, ¿no? Entonces, el modelo sincrónico fomenta la participación activa, ¿no? Y la colaboración entre estudiantes y docentes. Y eso es lo que generalmente, últimamente ya estamos haciendo, sincrónico lo estamos haciendo. Como que ya nos es familiar a nosotros. Beneficios, bueno, de la modalidad semipresencial. Aquí los estudiantes tienen la posibilidad de organizar su tiempo de estudio de acuerdo con sus obligaciones personales. Es cierto, esa es la flexibilidad, colega. Entonces, prácticamente le da al estudiante, ¿no? Prácticamente dice equilibrar sus responsabilidades y compromisos. Es flexible, señor, tal. Entonces ya está programado. Entonces cada uno ya. Interacción personalizada a través de las sesiones presenciales y virtuales. Los estudiantes tienen la oportunidad de interactuar con sus profesores y compañeros de manera más personalizada. Esto es personalizada. Vean, vean. Y bueno, cuando hablamos de recibiendo retroalimentación directa y estableciendo conexiones significativas, esto de la retroalimentación es, a ver, ¿entendieron la forma de hilvanar la tela? ¿Sí? No, no es así. De esta manera se agarra la aguja, se va de esta manera, la posición derecha-izquierda, correcto. O otra, retroalimentación directa en el taller. Entonces, ahí tenemos la tecnología educativa práctica en el taller. Los equipos están ahí y la forma como debe agarrar el arco de sierra. A ver, posición a 45 grados de los pies, correcto. El cuerpo recto a 90 grados, la inclinación del cuerpo. A ver, en un minuto, ¿cuántas pasadas para cortar el fierro? Entonces, esas son las retroalimentaciones para perfeccionar las expertices. Y cuando el estudiante va a ir a la práctica, pues va a ir con todo ese bagaje, ¿no? De esta retroalimentación. Bueno, el otro punto importante de la modalidad semipresencial, acceso a recursos digitales. Es importante detallar que los estudiantes pueden acceder a una amplia gama de recursos digitales. Es cierto, pues ahí estamos hablando. Muchos recursos digitales. ¿Cuál? Biblioteca virtual. Generosísima. ¿Cuál mejor libro encontramos? Actualmente yo tengo un montón de links de las bibliotecas virtuales en el área que manejo, ¿no? Listo. Materiales de estudio actualizados. Es cierto, ya están listos. Aquí los que quieren estudiar, pues prácticamente entran a Google educativo y encontramos un montón. Entonces, eso es cierto. Entonces, estamos ya ante una era de la revolución de la informática, ¿no? De la digitalización, ¿no? Desarrollo de habilidades tecnológicas, ahí está. La modalidad semipresencial permite adquirir competencias digitales, habilidades tecnológicas. Y eso es lo que nosotros tenemos. Y es la capacitación que está dando. Por ejemplo, el día de hoy he estado trabajando todo lo que son planes curriculares de 10 programas de estudio. De pronto, dentro del grupo había unas carreras donde el mismo personal docente no manejaba los Excel. No queremos decir que todos son perfectos. Y los ingenieros que están capacitando, estamos en un gran proyecto para la construcción de las instituciones de excelencia, que hay fuertes dinero y entonces todo parte del plan. Plan de estudio, correcto. Dice el plan de estudio qué. ¿Y qué equipos va a utilizar? Muy bien. ¿Qué más tiene que estar en plan de estudios? Las horas programadas, tanto en la parte específica, netamente de práctica, como las horas de empleabilidad, entonces trabajando fuerte. Entonces, hubo la debilidad que muchos de nosotros todavía no dominamos a la perfección esos manejos Excel. Ya estaban los ingenieros diciendo, esta es así, pequeña capacitación entrando, pero fíjense que el mundo de la competencia hace eso. ¿Eres competente? Sí, soy competente. Demuéstrame, pues. Tiene que demostrar, pues. El estudiante quiere ver, ojo al guía, ¿no? Si usted hace determinado proyecto, usted tiene que dar el inicio y los estudiantes le van a seguir. Son puntos importantes que del desarrollo de habilidades tecnológicas se está adquiriendo. En el caso, estaba hablando ahorita del Excel para manejar aquellos software para hacer planes curriculares. Entonces, hay muchos aspectos importantes que podemos nosotros ahora, ustedes mismos, las secuencias, las vivencias que están viviendo, lo pueden ver. Y aquí casi finalizando esta parte de lo que es la tecnología educativa, cómo ha repercutido. Por ejemplo, en la educación superior. La educación superior está conformada por los programas educativos ya posteriores a la enseñanza secundaria, impartido por universidades y otros establecimientos, institutos superiores en el caso del país, ¿no? Y están habilitados como instituciones de enseñanza superior por las autoridades competentes. Ese es el término que maneja la UNESCO. Entonces, en la educación superior sí, pues están los programas educativos. En el país, aquí en el país, en el Perú, le llamamos programas de estudios. Estos programas de estudios están ahí. Entonces ya está cambiando también, es la gran oportunidad que tenemos ya. Entonces, ahora, estos programas prácticamente en el nivel superior apoyan en parte a los conocimientos adquiridos en la educación secundaria.
el propósito es prácticamente que se desarrollen habilidades complejas en un campo de estudio especializado. Y este campo de estudio especializado, mis estimados, es cuando en educación superior, estamos hablando ahorita de universidad, ahí generan investigación, pues, cosa que de repente muy pocas universidades lo hacen. Ahora, en los institutos superiores, ahí generan un estudio especializado de habilidades, destrezas, porque ellos serán los capataces que una determinada obra dirigirán. ¿Y a quiénes van a dirigir? A todos los que salen de los CEPROS. Pero los CEPROS tendrán una direccionalidad en cuanto a su preparación, ayudantes, operarios, ¿no? Entonces van viendo. Entonces, todo lo que se da en el nivel superior ahorita, estamos hablando de universidad, tecnología, prácticamente contemplan pues la parte vocacional avanzada y académica para ganar la expertise. Bueno, hay un programa de educativos terciarios de corto, ¿no? Entonces, estos puntos que estoy viendo lo voy a adelantar un poquito más adelante para que vean que es una normalización internacional. Entonces, ahí está, con esto, esta parte, mi primera parte, termino acá. Y últimamente la tecnología educativa ha avanzado y ha direccionado enormemente. En la parte acá derecha que estoy mencionando, dice, los programas educativos del nivel, sin la clasificación internacional normalizada, 5. Es la educación terciaria del ciclo corto. Ofrecen conocimiento, habilidades, competencias profesionales, cuentan con un componente práctico orientado a la formación de ocupaciones específicas. Entonces, a ustedes les pregunto, ¿y dónde es eso? ¿A quién corresponde? Algunos me dirán tecnológico, otros me dirán los CEPROS, el SENATI, TECSU. Fíjense, ¿dónde ubicamos? Entonces yo diré, ¿dónde ubicamos a los CEPROS? ¿Será en la clasificación internacional 5, 6, 7? Mire, fíjense. Bien clarito, ahorita vamos a responder acá, ya saben quién es. Otros ya, en el momento que están escuchando, ya dirán a quién corresponde. Los programas educativos a nivel de la clasificación internacional normalizada, 6. Grado de educación superior, ofrecen conocimientos, destrezas, competencias académicas y profesionales. Si bien es cierto, ofrecen un componente práctico, se trata de programas esencialmente teóricos orientados a la investigación. ¿A quién corresponde esto? Netamente, a ver, ¿a quién? El primero puede ser los CEPOS, el segundo, a las universidades, porque esta es su función. Su función es esta. Yo voy a una universidad y digo, he producido árboles frutales. Ah, pues es parte de tu investigación. No es que has producido la cantidad de lo que estamos haciendo. En la universidad, por ejemplo, La Molina, en Lima, ellos, los estudiantes, hacen investigación y presentan el producto mejorado. Ellos hacen una investigación fuerte, la Molina. Por eso los molineros se caracterizan porque hacen investigación en campo y el producto lo obtienen a través de un proyecto de investigación. Entonces ellos estarán en la clasificación internacional normalizada 6. O de repente también se alinean a los programas de nivel 7. Es decir, las maestrías y especializaciones están orientadas a desarrollar destrezas e investigaciones. Son esencialmente teóricos en algunas ocasiones, ¿eh? Incluyen la formación práctica, la oferta de los programas. Bueno, ahí están maestrías, especializaciones, dependiendo también qué tipo de especialización. Por ejemplo, los médicos que salen de la Caetano se van a especializar a México, a Europa, especialización directa. Entonces se van de acuerdo a la clasificación internacional, porque esto no funciona solamente en el Perú, es a nivel internacional, necesitarán siempre esto. Y ahí se evalúan, estimados, ¿eh? Tenemos que ser reales los peruanos. Les conté la anterior vez que yo tuve la suerte de estar en Europa, fui director del convenio Perú-Francia, y me mandaron a capacitarme en lo que son competencias profesionales para hacer el catálogo nacional, porque en el país no se hablaba en ese entonces del año 2000, nada, no se sabía nada. No, ningún docente de superior de universidad estaban preparados en competencias profesionales, cómo se manejaba el catálogo nacional. Y ahí prácticamente pudimos observar cómo ahí sí se daban pues estas especializaciones directas. En el Perú, por ejemplo, decían, a ver, lo que se van a especializar, por así decían, médicos. De Chile, sin preguntar, Chile, pum, entraba. Argentina, entraba. Del Perú, salvo que sea de tal universidad. El resto no. Tenemos que ser sinceros, mis estimados. Ahí sí valoran la catalogación de lo que es calidad y tal se quedaba. En otro área también que tuve la oportunidad de estar ahí, ¿no? Valoraban así. Entonces los peruanos como que no respondían los estándares de calidad de algunas universidades. Y eso entra en un análisis como peruanos nosotros, ¿no? Lo que estamos viviendo actualmente, como algunas universidades, pues, que no han pasado acreditación, licenciamiento, como que las vuelven a abrir, ¿no? Yo he trabajado en 4 universidades donde
una de ellas licenció y 3 no licenciaron porque crearon programas donde no estaban autorizados, etcétera. Bueno, no quiero hablar más, pero la calidad se ve en otros países donde te dice de dónde eres, cómo eres, y etcétera. Especializaciones, pues se realizan, inclusive acá en el Perú, muchos se van a especializar en lo que es ingeniería civil, los médicos van ahí. Entonces están en ese nivel de clasificación 7. Y el 8 concluyen con la presentación y defensa de una tesis que realiza una contribución. Bueno, ahí estamos, ¿no? Entonces ustedes podrán ver actualmente en Face qué universidades del país tienen mayor investigación. Pues. Inclusive se llegó a ver una corrupción de determinados organismos, preparaban tesis, etcétera, las vendían. Bueno, son aspectos que no relevantes y tampoco, pues, podemos decir de ética, ¿no? Entonces, en esta parte presentamos que son muy pocas las universidades que están catalogadas como presentación de tesis de investigación, no cualquier tesis, de investigación como resultados, ¿no? De búsqueda de una enfermedad, la cura de determinado enfermedad, etcétera, etcétera, ¿no? Y a un costado, para finalizar este punto importante, puedo mencionar la clasificación, ¿no? Internacional desde 0, 1, 2, 3, 4, 6, que a nivel mundial está catalogado nosotros. Entonces ahí nosotros ya podemos ubicarnos en qué parte estamos, ¿no es cierto? Y es el punto que nosotros estamos viendo. Bien. Colegas, yo, la primera parte, pues lo he juntado todo junto porque el espacio insuficiente me hubiese quedado para desarrollar con intermedio. Quisiera que esta parte me disculpe. Entonces voy a terminar mi segunda parte y nos daremos unos 10 minutos para contestar la pregunta, porque si ahorita corto 5 minutos, como que prácticamente ya voy a terminar. Entonces, ahora sí, colegas, con todo lo que yo acabo de mencionar, cómo hemos enfocado y ubicado a la tecnología educativa en el actual proceso educativo a nivel mundial, de igual manera nacional, entramos en el país, en nuestro país, la tecnología educativa de la educación técnica tecnológica, ¿no? Entonces, este término que estoy poniendo no solamente lo utilizamos acá en Perú, a nivel mundial, ¿no? Se conoce como una educación técnica a una disciplina dentro del quehacer educativo. También una actividad social centrada en familiarizar a los estudiantes con los conocimientos prácticos sobre la tecnología básica de los humanos con el fin de proporcionar mayor alfabetización en el uso de tecnologías. Mis estimados, ese es el punto importante a todos los docentes que somos de educación técnica. Es cierto que nosotros manejamos la parte del conocimiento práctico y nos piden hacer práctica. En algunos colegios técnicos, sí les piden hacer determinada práctica en determinado taller y le están dando titulación, siempre y cuando cumplan, ¿no? La transitabilidad. Quiere decir que, por ejemplo, yo puedo sacar mi título en el tecnológico, egresado de una secundaria, convalido los cursos. Para eso tiene que haber un trabajo netamente de unificación de planes. Quiere decir, si ese muchacho está estudiando electricidad, entonces algunos puntos esenciales del contenido de unidades didácticas tienen que estar también en el tecnológico donde va a ir. Pero muy pocos en el país lo han hecho. Si bien es cierto, es una tarea buena que ha propuesto el Ministerio de Educación, pero que lamentablemente algunos especialistas de las DRE, UGEL, no son de educación técnica y son pocos. Ya no hay pues ahora profesores de educación técnica en Cusco, Tacna, Moquegua, estamos hablando de Chiclayo, Trujillo, Cajamarca, no hay. Son algunos colegios ingenieros que les falta la parte didáctica y como que hemos quedado relegados, ¿no? Lo que forma la cantuta como que ya termina. En el Pedro P. Díaz o el Honorio Delgado, creo que en Arequipa también formaba profesor de educación técnica. En Puno también se cerró, en el pedagógico José Antonio Encinas se cerró. Ya no salen profesores de 7 carreras técnicas, no hay docentes. Entonces, vemos con bastante preocupación ahorita los que somos técnicos, aprovechar también pues que los ingenieros tengan que familiarizarse en la didáctica de la educación técnica y pedirles también que tengan capacitación, pues, porque ahora sí es cierto, ¿no? En este punto de la educación técnica, tecnológica, hay un concurso ahora de contrato de docentes y se les está pidiendo a ellos que tengan pues expertise en el campo empresarial. Bueno, de alguna manera se va a rescatar esto, ¿no? Ya se ve directamente porque ese ingeniero va a estar al frente de aquellos señores que se van a insertar en el mundo laboral, donde este ingeniero tiene que demostrar lo que es. Pero no es culpa del ingeniero que no sepa, es culpa del diseño curricular del plan de estudios que tiene la universidad. Claro que en la universidad les forman pues un 70% de un conocimiento netamente teóricos.
muchos de ellos dominan ampliamente lo que es la física, química, matemática. Al ojo resuelven problemas, pero hay una parte esencial que se descuidó, la parte de habilidad práctica. Por eso que lo rescato, ¿no?, de la Universidad de La Molina. Ellos hacen investigación práctica, van al campo, hacen la práctica, hay la investigación, pero en otras no, quedaron ahí. Yo conozco ingenieros industriales, expertos en matemática, física, dibujo técnico, pero en el momento que llega a una institución superior o tecnológica, le dan el curso de banco de ajuste. Oye, usted no saben ni agarrar el arco de cierre, grave, grave, ni la lima, pero es totalmente grave. Entonces creo que ahora, con el licenciamiento, las universidades se han alineado a una de las competencias prácticas. Bueno, son aspectos que estoy analizando, mi estimado, no estoy tampoco, es la realidad que estamos viviendo. Entonces, se requiere ahora docentes que tengan expertise en el campo productivo. Eso es de lo que estamos mencionando en la educación técnica. Otro punto importante, ¿no?, que nosotros vemos la introducción a la tecnología educativa en la educación técnica y tecnológica que manifiesta el Minedu. El Minedu, en síntesis estoy poniendo ahí, un punto importante, dice, ¿no? En la actualidad se reconocen las tendencias del desarrollo a nivel mundial de la educación técnica, tecnológica y productiva. Se reconoce, dice, ¿no?, las tendencias. Y el vínculo entre la tecnología y la educación, en términos generales, puesto que el foco más de interés se centra cotidianamente en el papel de la educación con respecto a su utilidad práctica y técnica en la complejidad de las sociedades actuales. Bien, es un punto importante. La tendencia a desarrollar enormemente, mis estimados. Si estás capacitado para hacer determinado repuesto que es utilizado a base de metal, pues eres experto. Pero si no estás preparada para utilizar el material sintetizado plástico para hacer distinto componente para la fabricación de moldes, pues has cambiado. Entonces hay una tendencia de desarrollo enorme. Y para eso las instituciones tienen que estar preparadas. Vuelvo a repetir, mis estimados, el año 19 estuve becado en Estados Unidos. Y cómo se cambiaba cada 2 años, dependiendo de la necesidad. Tuvimos la suerte de visitar todo un edificio que estaban construyendo y había la necesidad de armar expertos en vaciado y embutido de un componente tal. Y de los que estaban ahí, no había. Entonces, ¿qué crearon? Inmediatamente la institución que es del Estado, crearon la opción laboral de materiales sintetizados. La capacitación 6 meses, full, full. Entonces preparan al momento, mi estimado. Ese es el mundo de la tendencia, mis estimados. Mío, en directo, tuve la oportunidad de ver, colegas. En Europa, por ejemplo, también tuve la suerte de estar en un CEPRO, los catadores de vino, los catadores de eso, inmediatamente, cómo son preparados, colegas, no son cualquiera, y los estudiantes son 10 como máximo. Ahí pasan por determinadas máquinas y se ve la calidad del producto. Bueno, esa es pues la tendencia del desarrollo a nivel mundial, la necesidad del cambio que estamos viendo, ¿no? Otro punto que estoy acá en azul presentando, el tratamiento pedagógico y didáctico de la técnica y la tecnología conlleva pensar en la estructuración del proceso de aprendizaje y enseñanza, en torno al cual la técnica y la tecnología se convierten en el horizonte de la formación compleja del ser humano, adquiriendo habilidades y destrezas en los distintos campos del sector de productivo y de servicios. Eso es cierto, mi estimado. El proceso de enseñanza y de aprendizaje. Ese proceso de aprendizaje es del estudiante, desde el momento que elabora su hoja de operación, su hoja de tarea. En algunas instituciones, el caso del Salesiano de Lima, por ejemplo, si se va a hacer un producto, el jefe del departamento, que ahora lo estamos llamando el coordinador del programa de estudios, entonces, ¿qué hace? Prepara un día antes el plano, prepara todo y le da directamente al estudiante de ese día y le entrega material. Y ahí le da el tiempo de preparación, el tiempo hora de mecanizado. Esto es pues cuando una institución tiene los equipos, máquinas, lo tiene. Y se produce al día, en esa institución, se trabajan los estudiantes, no, aprendiz, al toque a fabricar. Ahí es pura producción, puro servicio. Y ahí entran los mejores. Por eso los preparan, previamente les preparan y de frente, ¿no? Entonces prácticamente la formación es compleja, pero no un compleja así nomás, sino compleja relacionado a habilidades y destrezas en distintos campos que hay. En la parte roja que está mencionando, la técnica y la tecnología se constituyen en el sustento de la praxis. La parte práctica quiere decir la teoría llevada a la práctica, ¿no? Entonces,
Anteriormente era 70% conocimientos y 30% práctica. Ahora es al revés, 30% específico y 70% práctica. En todas sus manifestaciones, ¿eh? Porque permite, pues, llevarlo, como dice la teoría, ¿no? Prácticamente a la práctica, la praxis, esa es la praxis. Entonces, prácticamente, nosotros tenemos que tener la experticia de desarrollar algunas experticias en el diseño, en el desarrollo, en el tiempo mecanizado, la fabricación, si cumple los estados de estandarización ISO, su uso, miren, ¿no? El reciclaje y la eliminación de elementos que han permitido la conformación de teorías científicas. Todo este aspecto, mis estimados, los grandes países recogen toda esta expertise y lo llevan. En nuestro Ministerio de Educación prácticamente estamos olvidando, ¿no? Y eso, somos repetitivos de algo que, gracias a nosotros que tenemos acceso a Internet, podemos lograr de otros países. Prácticamente el que saca bastante trabajo, antes era Venezuela, porque Venezuela desarrolló en sus tiempos buenos textos sobre la tecnología educativa, sus procesos de enseñanza. Llegaron pues ellos a tener un boom del petróleo y del mundo se jalaron los mejores expertos en educación, hicieron pues un diseño curricular muy bueno. Actualmente estamos viendo en Chile también, y ahí lo ven, el DINA, por ejemplo. Colombia, ni hablar, está en todo un trabajo. Entonces, son aspectos importantes que recogen ellos y exponen. En el país, desde el momento que se cerró el INIDE, ya no tenemos. Y después también en la época de Juan Velasco Alvarado, cuando se sacaban los textos, ¿no? de investigación. En la actualidad no tenemos. México vota textos muy importantes en educación técnica, pero en el país nosotros como que no hemos puesto énfasis en lo que es el desarrollo tecnológico. Desde el Ministerio de Educación, si hacemos un análisis frío, tampoco estoy hablando mal, yo trabajé como 15, casi buenos años, más de 5 o 10 años ahí en el Ministerio de Educación, y se manejaba políticas ya direccionadas. Lo importante que se hizo en educación técnica era el catálogo nacional, eso se rescató. Pero lo demás, mi estimado, se hizo buenas cosas, pero que al final, si es cierto, es buen diseño curricular, nadie lo niega, pero los resultados tenemos que medirlos cuando los estudiantes egresan de secundaria, si les sirvió o no ese diseño curricular para poder postular a la universidad. Vuelvo a repetir y remarco de que la mayor parte necesita un refuerzo único en otras academias. Finalmente, en el punto negro, acá, en esta introducción, la incorporación de procesos más allá de la estructura puramente curricular en el tramado educativo y formativo permitirá la superación de diversas problemáticas. Se trata sencillamente de una institución educativa que ubique la técnica y la tecnología, ¿no? En el lugar socioeducativo que realmente corresponde. Y eso corresponde, pues, mis estimados, como se dice, al Consejo Nacional de Educación. Esperemos que la presentación que está haciendo el Consejo Nacional de Educación presente al año 36 un cambio revolucionario. Yo la siguiente semana estoy viajando a la ciudad de Lima, voy a participar, quiero participar y dar mi opinión porque escuchar. Tuve la suerte de trabajar con Hugo Díaz cuando se hizo los proyectos educativos regionales. Participé yo en una región, lideré para hacer el proyecto educativo regional. Trabajamos sus objetivos estratégicos, pero que el que impactó fue el de Tacna y Moquegua, porque tenían gran recurso económico del gobierno regional, del canon minero que tienen ellos. Y en verdad, un país para ser bueno necesita recursos económicos. Un maestro bien pagado también se logrará buenos resultados, ¿no? Entonces, en este proyecto educativo regional tuve la suerte de estar en una mesa con Hugo Díaz y todo su equipo del Consejo Nacional de Educación. Hice también mi exposición yo de un proyecto educativo regional y logramos los éxitos, los objetivos relacionados al proyecto educativo nacional. Entonces, me urge participar en esta reunión. Espero la respuesta de la invitación. Entonces, esta es la parte importante que el país está manejando, mis estimados. Un análisis frío, un análisis de conciencia, un análisis que merece tomar en cuenta. Bueno, ya avanzando ligeramente, colegas, la didáctica aplicada a la educación técnica. Ya haciendo una síntesis de como ayuda a memoria, como ayuda a memoria. La didáctica, según el término más sencillo, es el arte de enseñar, pero la didáctica aplicada a la educación técnica y tecnológica, una didáctica desde el proceso que yo como docente llego a la educación técnica a manejar directamente en el taller, una didáctica desde el momento que el maestro se presenta con su ropa de trabajo y da desde un inicio lo que tienen que hacer los estudiantes. Debe tener su ropa de trabajo. En algunos casos de la institución X que trabajé, su ropa de trabajo, su vernier tenía que traer, su vernier, porque tenía que medir el espesor de la plancha, el espesor de
del fierro, espesor, tenía que trabajar. Requisito, su casillas, un casillas también de la conversión matemática, trigonométrica para hacer engranajes rectos. Eran los requisitos, mi estimado, ¿eh? Entonces, esa es la metodología, es la metodología. Y la metodología tiene distintas formas. Hay más de 40 métodos, mis estimados, los 40 métodos. Y en educación técnica, tenemos qué tipo de métodos, ¿no? Lo que tenemos que es demostrar, lo que nos interesa es el producto, colegas. Entonces, en esta metodología, dicen, no, bueno, vamos a dar muy brevemente, ¿no? Se analiza el apartado como un componente que expresa la dinámica interna del proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación técnica. Bueno, hemos dicho eso, la selección del método de enseñanza. Puedo utilizar el método deductivo, de lo mayor a lo particular, inductivo, de lo menor a lo superior. El método de proyectos, preparación, aplicación, presentación y evaluación del producto. Y así 40 métodos, ¿eh? Sintético, el Morrison, todos los tipos de métodos, ¿no? Que tenemos, son más de 40 métodos. Entonces, de la metodología puedo utilizar, ¿no? El método de resolución de problemas. Esto se aplica bastante en secundaria, resolución de problemas, ¿no? Que sitúan a los estudiantes en la formación en la posición de dar respuesta a las situaciones que se presentan. Esta resolución de problemas, esto lo vemos directamente, lo vemos en la práctica de taller. Al respecto, dice, Llantá del año 2008 señala que una relación productiva entre alumnos y profesores que propicie estas condiciones se promueve con la utilización de métodos problemáticos de enseñanza. Cuando hablamos de métodos problemáticos es cuando hacemos la problematización de los estudiantes, creamos un conflicto cognitivo en el cerebro. A ver, señores estudiantes, ¿quién conoce esto? Otros dirán, ah, pues muchachos de todo, ¿no? Uno dirá, pues no, es un destornillador, otro es una lima, dirán, ¿no? Entonces se crea métodos problemáticos, o sea, ahí la problematización del cerebro. Si el estudiante no responde, entonces ahí el docente participa y hace pues los aprendizajes previos. Son partes importantes, ¿no? Entonces, ahí está mucho, como se dice, el apoyo. Si tenemos, hay materiales. Entonces, la tecnología educativa dice tener el material, tener los equipos. Vuelvo a repetir, el día de hoy hemos trabajado todos unos planes de estudio. Señores, ustedes han pedido talleres virtuales, simuladores, pero ¿en qué parte de su unidad didáctica está? No está. Señores, rehagan, pues no hagan cualquier cosa. Como que la verdad que estoy contento porque el gobierno regional donde yo ha puesto la mano ahí, y se ha traído a los mejores expertos que han licenciado a las mejores universidades del país. Y tengo la gran suerte de tener ahorita la alegría de decir que están apoyando y los docentes han dejado de salir vacaciones. ¿Eh? No, tenemos que sacarlo esto. Los ingenieros, todos los ingenieros licenciados de guía oficial de turismo, administración hotelera, todos están trabajando y dicen, pues bueno, seremos compensados. No, háganlo por el país. Somos aves de paso, dejemos el recuerdo. Son 150 millones que están dejando y hagamos, ¿no? Entonces, fíjense que esto para mí es un caso importante. Entonces, esto va a ser una didáctica en educación superior. ¿Cómo quisiéramos que todos los institutos tengan esto? ¿Cómo quisiéramos ver que todos los colegios técnicos? Pero todo depende, mis estimados, de la política de gobierno que tengamos. En este caso, los gobernadores regionales del Cusco, Cayali, Ica, tienen que participar. Tiene que haber la gerencia de desarrollo de educación, como lo tiene Chiclayo. Ellos lo tienen, existe esa gerencia. En otros hay la gerencia de desarrollo, ¿no? Gerencia de desarrollo, pero que embarca lo que es educación, eh, salud, porque está mezclado. Pero en otras regiones han creado exclusivamente la gerencia de desarrollo de educación y están enormemente cambiando y se está direccionando, tiene que ver exclusivamente, y ellos generarán pues aquellos proyectos, no será pues en mayoría, pero hay recursos, hay gobiernos regionales que no llegan a gastar todo su presupuesto, pero por lo menos que poco a poco a los colegios técnicos, pues según su director, también vaya a ser un director, si es un director científico humanístico, como que también perdemos, pues no tenemos nada, está más enfocado a otra cosa. Son aspectos de un análisis, colegas. Bien, luego tenemos nosotros otro punto importante que tratar, mis estimados, vamos a ver la clasificación de los métodos. Ya lo he expuesto esto, mis estimados, distintos métodos, pero aparte de los métodos sintético, Morrison, inductivo, deductivo, métodos, ya he dicho socrático, hay métodos de proyectos, etcétera, existen otros, ¿no? Los problemáticos de exposición problemática, de búsqueda parcial, conversación heurística, método de investigación, todos estos 4 etapas se utilizan en educación técnica
pero de otra forma, preparación, presentación, aplicación, todo. Entonces, ahí otro método de 4 etapas. Preparación, preparar al estudiante, ¿no? Demostración, mostrar, haciendo de trabajo. Repetición, el estudiante realiza trabajos. Ejercitación, supervisa la práctica. Esas son las clasificaciones de los métodos, directamente para llegar al producto. Una profesora que está frente a la máquina de tejer tendrá que demostrar, pues, mis estimados, su preparación, preparación, estudiante. Señores, todos están en su equipo, todos están listo, listo. Acá les entrego la hoja de tarea, la hoja de operación. Ya, todos la máquina, a ver, todos manejan el carro, primera pasada, en tiempo tal, pues le dan el tiempo de, ¿no? De graduar, ¿no? El pase de la LAN. Y el estudiante hace las prácticas directamente. A ver, hagan, todos así. Supervisar la práctica, el acabado, cómo va. Estudiante por estudiante. Son los métodos, mis estimados. Pasaremos muy rápidamente este punto. Contenidos relevantes de la educación técnica. Solamente voy a dar lectura por el tiempo que me queda. Dos, para lograr metas y los objetivos de la educación de formación técnica tecnológica se requiere considerar los temas concretos de temáticas generadoras de aprendizaje y enseñanza interdisciplinarias, investigativas y productivas, pero también aquellos contenidos específicos que normalmente deben ser objeto de tratamiento pedagógico didáctico. Esto que estamos hablando, mis estimados, generalmente no lo hacemos, colegas. Por eso digo, estamos graves desde el Ministerio de Educación en la forma de poder desarrollar los planes de estudio para educación técnica. Yo estoy en un colegio, lo que manejan en otros países. Si soy profesor, vuelvo a repetir, de mecatrónica, me dan el curso tal, los contenidos de esos deben estar en función a la visión de mi PI y a los contenidos a lo que yo quiero como mecatrónico. A mí no me sirve de nada la matemática de funciones, nada. A mí, para esa matemática, necesito otro tipo de matemática. Igual, si es de corte y confección, la matemática no será pues funciones, tendrá que ser una matemática de la conversión de pulgadas a milímetros, una matemática de sacar porcentajes relacionado a eso. El de física, el de química, en los componentes químicos que utilizo, en la combinación del humo, todo eso tiene que estar relacionado en las unidades didácticas. En la comunicación, redactar un memorándum, redactar un informe. Fíjense, que eso estamos graves en el país. No hay. Y hace años venimos escuchando desde Walter Peñalosa, Ramilia, bueno, que en paz descanse. Él desarrolló las competencias específicas en el país. Ya mencionaba de esas competencias y no las hacemos. El Perú necesita un gran cambio, mis estimados. Un cambio de lo poco que quedamos ahorita en educación técnica de la época de oro de la Cantuta, que, bueno, son docentes que manejan eso, ¿no? Pero como que también últimamente ha decaído bastante. Bueno, otro punto importante, ¿no? De lo que termino. Entonces, para la selección de los temas generales y específicos del campo de la educación técnica tecnológica deben ser considerados desde su perspectiva múltiple, como también desde la mirada de la sociotécnica, o sea, la iniciación laboral. Entonces, para sistematizar todo esto, nosotros ahora nos exigen tener el trabajo directamente con el mundo empresarial. A nosotros nos han pedido, a ver, señores, para hacer el plan de estudio, inviten a los empresarios. Se ha invitado. Les hemos dado un café empresarial. De frente les hemos preparado. ¿Qué es lo que quieren de los estudiantes? Queremos esto. Ustedes nos han dicho las verdades, pero agachamos cabeza porque no teníamos las máquinas, equipos. Y todo, por muchos años hemos arrastrado. En algunas instituciones, son 26 instituciones beneficiadas de las instituciones de excelencia a nivel nacional. Bueno, el país está apostando. Ojalá que mi patria tuviera pues el 100% de colegios de excelencia donde tengan la capacitación, los equipos y máquinas, ¿no? Para lograr los grandes éxitos que han tenido nuestro país, es el grande. Evaluación y tipo de clases. Simplemente, mis estimados, las tecnologías actuales en lo que estamos hablando del mundo laboral y dando énfasis a lo que dice Aguayo. La evaluación debe contribuir a un diagnóstico dinámico, continuo e integral del estudiante, evaluar el aprendizaje y establecer la calidad de los nuevos aprendizajes, es decir, su solidez y duración y sus posibilidades de ser aplicado o transferido a situaciones nuevas. Nosotros en educación técnica manejamos los cuadros de progresión, que es distinto a lo que de común. Ellos tienen específicamente los ministerios de educación. Nosotros manejamos el cuadro de progresiones desde el inicio, cómo es, y dependiendo todito, mis estimados, depende de la capacidad. Ahí tenemos trabajar los indicadores, trabajamos lo procedimental y la actividad, va relacionado un cuadro. Logra las competencias, presenta un trabajo con acabado 0,2 milímetros de acabado,
presenta así, en la confección de ropas, presenta el ajuar de acuerdo a la medida S, responde responde a la hoja de tarea. Mire usted, nosotros pues en educación técnica somos muy distintos de la formación común, mis estimados. Tipos de clases de educación técnica. Bueno, esto ya a nivel, lo que dice Argüelles, ¿no? Señala que la clase es la forma principal de organización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, hay clases de introducción de un nuevo contenido, es cierto, de un nuevo contenido, hay que hacer la motivación, el básico y el práctico. Hay clases de asimilación o desarrollo de contenido, así. Clase práctica de taller, directamente, vistos colegas. Es interesante ver algunas instituciones superiores que sí trabajan en verdad, ¿no? Clases de sistematización de contenidos, bueno, donde el estudiante prácticamente integra contenidos, lo presenta a veces de ordenadores visuales. Son formas de clases que hay en la educación técnica, mis estimados. La evaluación del aprendizaje netamente práctica laboral, práctica profesional. Esto es lo que nosotros tenemos que dar énfasis, mi estimado. Es la evaluación de los técnicos. Conclusiones para finalizar mi ponencia. Entonces, podemos decir que el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación técnica posee contenidos propios de la actividad, de la producción y de los servicios, y tiene como finalidad integrar los contenidos para acercarlos a la futura actividad del egresado en condiciones reales de producción, inserción al mercado laboral, ¿no? La implementación de aulas que sean adecuadas, igual que los talleres, constituyen un espacio de preparación integral, donde el joven crea conciencia de productor, se entusiasma por su labor futura y aprende haciendo la demostración práctica. El desarrollo de la educación técnica y tecnológica contemporánea no es posible al margen de una institución de educación pero vinculada a la entidad productiva, ¿no? Por ella misma, ¿no? Toda actividad de un centro de producción está relacionada, ¿no? A la superación del trabajador, cómo se prepara, a la formación de sí mismo y cómo que el centro educacional debe darle esa preparación, ¿no? Entonces la misión es preparar al estudiante de forma integral. Cuando hablamos de misión, preparar, así puntualmente, etc., ¿no? Durante el proceso de la no, dirección de la técnica, interviene un conjunto importante de componentes didácticos de carácter sociocrítico, ¿no? Entonces, la relación dialéctica. La dialéctica, pues, estimados, siempre se da en un mundo. A toda acción hay una relación. Siempre existe un alto, siempre existe bajo, siempre existe lo negro, siempre existe lo blanco. Esa es la práctica, directamente en el mundo de la práctica. Hechos, vistos, productos. A mí no me interesa nada, a mí me interesa el producto, mis estimados. Bien, de esta manera, mis estimados, doy gracias a ustedes por haberme escuchado y ver cuán importante es la parte de la tecnología educativa.